Continuando con lo que es la investigación, pues proseguimos con lo que es la hipótesis o la hipótesis de investigación científica. La hipótesis, como ya habíamos comentado, es un supuesto, es una probable respuesta a nuestro problema de investigación y pues va a establecer las relaciones posibles entre las variables. Ya dijimos que de nuestra hipótesis pues vamos a detectar nuestra variable dependiente y nuestra variable independiente o variables dependiendo cómo esté formulado. Va a haber diferentes tipos de hipótesis de acuerdo a los criterios o de acuerdo a la investigación que estemos realizando y también pues se van a subdividir a su vez. Vamos a ver entonces la clasificación más relevante de las hipótesis de investigación. Como primer término tenemos a la hipótesis nula. La hipótesis nula, pues esta es una hipótesis que no supone una relación entre las variables de estudio. También es conocida como hipótesis precisamente de no relación. Y esta es aceptada o digamos que es corroborada dentro de la investigación, dentro de nuestra investigación, cuando las hipótesis de trabajo y las hipótesis de alternativas pues no son válidas. Por otra parte tenemos a las hipótesis generales o teóricas. Estas hipótesis generales o teóricas son las que formulan de forma conceptual sin cuantificar las variables, es decir, solamente es el mero concepto. Normalmente estas hipótesis son obtenidas bajo un proceso de inducción, de lo cual ya hemos hablado también, y se basan en la observación de los comportamientos. Dentro de esto también las hipótesis teóricas pues son parte de las hipótesis de diferencia. ¿Por qué? Porque son aquellos que determinan que existe una diferencia entre dos variables, más no miden la magnitud, simplemente se encargan de hacer esta diferencia entre las variables que se están estudiando. Entonces la hipótesis nula es la que no tiene relación las variables, la general pues es aquella que se obtiene a través de un proceso de inducción y las teóricas son las que solamente nos van a dar una diferencia entre las variables más no las miden. Por otra parte, las hipótesis de trabajo, pues en estas son las que se van a respaldar realmente a través de la investigación científica, es decir, a través de experimentar para poder comprobar lo que son las variables. Por eso se le denomina operacional, porque esta es la que se va a poner en marcha para poder comprobar y también se va a obtener su información a partir de la deducción. Tiene algunas características que la van a identificar, que es atribuible, también es asociativa, es causal, ¿sí? Ya dijimos que pues esto de causal tiene que ver con la relación causa-efecto entre las variables. Así que esta es una hipótesis de trabajo, generalmente es la que siempre estamos planteando y a partir de la que nosotros vamos a desprender nuestras variables para trabajar. También tenemos a lo que son las hipótesis alternativas, como su nombre lo indica, pues son alternas, son otro tipo de hipótesis planteadas sobre el mismo problema, pero nos van a dar otra explicación, por eso son alternativas. Las hipótesis relativas, estas son hipótesis que van a determinar esta influencia de dos variables en otra, es decir, aquí tendrían que ser las variables dependientes sobre la variable independiente, que es decir, hay más variables dependientes. Y en la hipótesis condicional, en esta hipótesis, aquí van a suponer que una variable depende del valor de otras dos. Igual es esta relación entre las variables dependiente e independiente. En las relativas, realmente es la influencia de una variable dependiente en las independientes, en varias independientes y en las condicionales, pues el valor de esta se condiciona por la variable dependiente, más bien las dependientes por la independiente, ¿sí? Como lo podrán ver en los ejemplos. Existen varias clasificaciones en lo que son las hipótesis, pero bueno, entre las más acertadas son las que acabamos de comentar. Sin embargo, también pues vamos a ver que van a existir algunas hipótesis denominadas probabilísticas y otras determinísticas. Las probabilísticas son realmente aquellas que tienen siempre la relación entre las variables que se cumplen en la mayoría de la población, las que generalmente conocemos, ¿no? Y las deterministas pues son aquellas que proponen relación entre las variables que siempre se cumplen. Entonces también estas entran, pero bueno, las que siempre vamos a estar encontrando en toda la bibliografía van a ser las expuestas anteriormente. Para sus actividades dejo los documentos que podrán consultar. Recuerden que sus tareas se entregan un día después, antes de las 8 de la noche.
por el medio que a ustedes más les parezca viable. Recuerden llevar un orden en su libreta para el día que sea objeto de revisión.